Pero no es más que 24 horas al día, somos igual, y que debemos disponerlo para él. Bien, vamos a dar lectura a algunos textos de la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Reflexionar, aunque uno se encuentra de pronto en circunstancias, dice, ¿qué podemos hablar a la iglesia si tanto tiempo se está leyendo la Biblia, ¿cierto? Únicamente, y pareciera que a veces se repiten las ideas, las palabras, los versos, y se da lectura, ¿cierto? Pero quienes estudian, ¿cierto?, la palabra de Dios, podemos estar seguros de que vamos a ir encontrando cada vez más y más riqueza de Dios, incluso en los mismos textos, leerlos una vez más. Me recordaba un verso muy antiguo que se leía en la iglesia, ¿cierto?, por nuestros hermanos, y que ustedes lo van a reconocer antiguo. Y vamos a partir por ese pasaje, ¿cierto?, que está allí en Jeremías 6, 16. Te invito a ponerse en pie para leer este verso. Dice así en el nombre del Señor. Y así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Yo por lo que recuerdo o entendí al menos que este pasaje se le aplicaba a las personas de afuera, ¿cierto? Como un verso cliché, podríamos decir, de la iglesia israelita. Busquen las sendas antiguas, allí está la verdad. Están haciendo cosas, ¿cierto? Las nuevas denominaciones que no están conformes a la palabra de Dios. Porque esta existe desde la creación. La iglesia de Dios también existe desde la creación. Y todas las que más existen, entonces, por muy antiguas que sean, que no tienen 2000 años, las más antiguas, es nueva. Si la comparamos, ¿cierto?, la ponemos frente a la palabra de nuestro Dios. Entonces, es verdad, aquello de las sendas antiguas, tenemos que buscarlas en la antigüedad, no en lo nuevo. Porque si vemos el llamado Nuevo Testamento, escrituras griegas, podemos ver que justamente no hay, o a menos que citen pasajes de la antigua, ¿cierto?, escrituras o escrituras hebreas, y estas sí son relativamente más nuevas, pero a esta altura tampoco ya son nuevas. Pero digo yo que este pasaje, ¿cierto?, se aplicaban a las personas de afuera, ¿no? Y viendo el contexto, ¿cierto?, capítulo atrás, capítulo más adelante, fíjese que Dios le habla a su pueblo, ¿ya? Habla, capítulo anterior, como digo, de la insensatez del pueblo de Israel, de su aparente prosperidad, dicen los títulos, el juicio de Dios sobre su pueblo, cuando está hablando este verso que leíamos. Entonces no está hablando a gente de afuera, está hablando a sus hijos, está hablando a Israel, ¿no? Entonces se le aplicaba a su pueblo, le estaba hablando Dios. ¿Por qué? Porque si vemos el verso 1 solamente de este capítulo, dice: huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet-Achelem, porque del Aquilón se ha visto mal y quebrantamiento grande. Hay una advertencia aquí a los hijos de Israel, a que salieran de allí, porque iba a ocurrir algo grande, porque Dios en su ira iba a hacer juicios contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios allí. Entonces este mensaje es puramente al pueblo de Dios, ¿ya? En el verso 8, por ejemplo, dice: corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no te torne desierta, tierra no habitada. Le sigue advirtiendo Dios a justamente Jerusalén. Allí estaba concentrado el pueblo de Dios, la capital, ¿cierto?, del pueblo de Dios, Israel. Y a ellos les decía entonces más adelante, el verso que leíamos:
Paramos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y ellos dijeron, no andaremos. Y el verso siguiente dice, desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharon. Esa es la situación del pueblo de Dios en ciertos momentos de su historia. Y hay otras también, otras situaciones que se dan de la misma manera, como Dios llama una y otra vez, la advierte primero, les dice, tomen precaución, huyan de ese lugar. Y así, reitero entonces, este mensaje era altamente al pueblo de Israel, porque él iba a traer juicio sobre su pueblo en esos tiempos, ¿no? Así como esos, hay otros pasajes más del mismo, y dice el verso 19, por ejemplo, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Mire lo que les dice Dios aquí a los demás, ¿cierto? Y los llama como por testigo, la tierra, y dice, yo voy a traer mal sobre este pueblo, porque lo que están viviendo es fruto de sus propios pensamientos, y los pensamientos llevan a actitudes, a formas de vida, y que Dios también rechaza, abomina, dice en otro lugar, ¿cierto? La actitud y la forma de practicar la doctrina santa de nuestro Dios. Porque el pueblo de Dios no dejó de hacer la doctrina, ¿cierto? Las fiestas, sobre todo los mandamientos, los siguió cumpliendo. Pero ¿cómo los hacía? Eso es lo que le reprocha aquí Dios, ¿cierto? Y recordaremos al profeta Isaías, cuando capítulo 1, ¿cierto? También hace un llamado. Ya no quiero más vuestras solemnidades, le dice, por ejemplo, ¿no? Textos que toman otras denominaciones para decir, no es, si Dios no quiere la fiesta. Pero ¿qué le decía allí? No quiero vuestras solemnidades, ¿cierto? Porque allá Dios cuando declara sus solemnidades dice, estas son mis solemnidades. Y a ellos le dice, yo no quiero vuestras fiestas, es decir, a la manera que ustedes la están haciendo, yo no las quiero así. Eso es lo que le decía, ¿cierto? Dios en este momento al pueblo de Israel, como digo, en una y otra vez. ¿Por qué? Las razones en estos versos, ¿cierto? El verso 19 que nos decía que no escucharon la palabra, sus palabras. Y el verso 10, fíjate que dice, ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la ama. Miren la situación que estaba este pueblo de Dios frente a su Dios. Y esto era reiterativo en el tiempo, ¿cierto? Esto era un proceso que se repetía cada cierto tiempo y se sigue repitiendo cada cierto tiempo. Desde los tiempos de Moisés, ¿verdad? Y desde el principio, si hermano leía en la mañana un texto allí del Génesis y decía cómo que en los pensamientos del hombre eran siempre hacia el mal, y hacia el mal es apartarse de Dios, ¿no? Ese es el proceder natural del ser humano. Por eso esto es una lucha, hermano, real, pero difícil de ver porque se libra dentro de nosotros mismos. Porque aquí hay un llamado, hermano, a Israel, al pueblo, vamos a decir a la iglesia, pero también hay un llamado personal a cada uno. En otros lugares lo podemos ver mucho más claramente, ¿cierto? Un llamado que es cierto al pueblo en general, como digo, pero también un llamado muy personal. Porque el compromiso con Dios, sobre todo hoy en día, es personal, es privado con Dios. Nosotros podemos hablar con Él confidencialmente sin que nadie más lo sepa. No es ni necesario que lo sepa. La relación con Dios es esa, intimidad. Y por eso Dios habla, ¿cierto? Hoy en día, sobre todo,
a la persona, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Israel? Hay muchas historias, ¿cierto?, de este pueblo, desde el principio, desde que salieron de Egipto, desde que Dios le manifestó su poder, queriendo hacer lo mejor para ellos, apartarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos, ¿cierto?, por un camino perfeccionado y llevarlos a un lugar que decía en esta palabra, ¿no?, que fluía leche y miel. Una tierra perfecta, una tierra donde tenían todas sus necesidades cubiertas. Todos no iban a tener ninguna necesidad de tener lo mejor que hay sobre la tierra. Se puede entender que allí está. Aún así, a pocos días de andar en el desierto, ya estaban protestando, ¿verdad? Aún viendo allí en medio de ellos el poder y las manifestaciones de Dios en forma directa, actuaban de esta manera. ¿Y qué decían? Ojalá pudiéramos volver. Y siempre decimos, y así es, que esa experiencia del pueblo de Dios es un cierto un ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Para cada hijo de Dios. Si ustedes consideran desde el momento de antes de salir de Egipto, del poder del faraón, de la influencia de los egipcios, se puede ver allí claramente que hoy día es exactamente igual con cada uno de nosotros. De hecho, allí está todo prefigurado de cómo se pide a Dios, ¿cierto? Se clama y Dios va en ayuda, va al rescate de su pueblo, le cree aquel clamor que hicieron ellos por la esclavitud que estaban sufriendo y los saca, prepara todo, los lleva a llevarlos directo a la tierra prometida. Pero ¿qué sucede? Desconfían de Dios, desconfían de su poder y quedan en el desierto castigados por 40 años. Un año por cada día, ¿cierto?, que fueron a reconocer la tierra prometida. Y es como digo, exactamente igual. Luego de ser liberados y que en ese caminar, ¿cierto?, son influenciados por los pueblos que había allí alrededor, tanto que tomaban hasta su propia costumbre fácilmente, aún con el control que trataba de tener Moisés sobre ellos. Pero había líderes negativos que se levantaban allí y desordenaban al pueblo. Y eso es así hasta el día de hoy. Es parte de la naturaleza humana que nos deja, ¿cierto? Esta es la lucha constante. Desde el día que empieza a creer en el Evangelio, empieza esta lucha en cada uno. Y aún después de bautizado, continúa esta lucha. Y está el comienzo de este nuevo caminar, pero la lucha no cesa. La lucha a veces se hace más intensa. Por eso siempre veo y pienso que lo que dice allí como ejemplo también, que Satanás tentó al Señor después que se bautizó, no antes. Eso también debe decirnos algo, que la lucha será más fuerte después y es más riesgosa y peligrosa. Porque si llega a caer después de esto, es muy difícil ponerse de pie, si es que logra ponerse de pie. Y a veces se cae para siempre, una muerte definitiva. No hay paso atrás. Porque el mundo es fuerte, el mundo absorbe, hermano. Es necesario pelear. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo cuando menciona estas palabras allí. Solo le digo así, de todo lo más, ustedes lo saben inmediatamente, cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así demuestra él, ¿cierto?, la vida de un hijo de Dios. No es después del bautismo quedarse muy tranquilo, ¿cierto?, y pensar que está seguro y garantizada su salvación. Debe pelear, dice. Él peleó la batalla. Él corrió la carrera. Hay un esfuerzo constante en esto, ¿no? Y he guardado la fe, que son tres conceptos, miren qué interesante que pone allí el apóstol Pablo, para meditación de cada uno de nosotros. Él estaba seguro después que había hecho eso,
después que peleó la batalla, que la ganó sin duda, después que corrió aquella carrera, que también la ganó, y de que mantuvo la fe hasta el final, si vemos hasta la forma de muerte con que murió, ¿verdad? Dios no espera ni nos va a enviar estos tipos de pruebas tan fuertes como sufrieron sus siervos especiales que Él llamó a su obra, ¿no? No, pero tampoco quiere, ¿cierto?, hijos e hijas, ¿cierto?, ¿cómo se llama esto? Que están ahí nomás sin esfuerzo, sin moverse, ¿cierto? Sedentario, pasivo. No es lo que Él quiere, porque Él habla de una obra, de un trabajo, ¿no? Y entonces, la idea principal, como decía, aquellas palabras que se utilizaban para aplicar a las personas de afuera no eran para nosotros, o eran para los israelitas, los hijos de Dios en ese tiempo, y son para nosotros en estos tiempos. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque hoy en día se han levantado muchas sendas religiosas, cristianas, y muchas veces, como Israel en el desierto, los hijos de Dios son tentados a seguir aquella forma de culto, aquella forma, ¿cierto?, de adoración, cuando Dios las tiene establecidas claramente en su palabra. Tiene claramente establecidas sus doctrinas, las más grandes, ¿cierto?, fundamentales, las doctrinas mayores, y también las menores, si se hace una clasificación, ¿cierto?, de lo que son los principios y las verdades de Dios. Como grandes pilares, fundamentos de la fe que practicamos, ¿cierto?, tenemos algunos puntualmente que podemos mencionar. A pesar de que están, y eso debe estar al alcance de cada uno, los principios de fe de nuestra iglesia. Tal vez diga, yo no los tengo. Visita la página de la iglesia, la página web, y allí están. Allí están los principios de fe. ¿Qué es lo que estamos nosotros practicando? ¿Ya? Eso es lo que tiene establecido la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto en Chile, basado en las Sagradas Escrituras. Y que también lo dicen nuestros documentos fundamentales, ¿cierto? Nuestra Constitución, podríamos decir, que es perfectible, y que si alguno encuentra un punto que no está de acuerdo bien a la palabra de Dios, tiene todo el derecho y el deber tal vez de plantearlo, de elaborarlo y plantearlo, ¿cierto?, donde corresponde, y decir, hermano, esto no lo estamos haciendo bien, de esta manera está bien. Eso es la obligación de cada varón, predicador. ¿Por qué no una mujer? ¿Por qué no puede hacerlo igualmente? Planteando por escrito. Esa es la forma de hacer, ¿cierto?, y provocar cambios que encontremos que son positivos y edificantes para la iglesia. Pero no andar predicándolo antes, ¿cierto?, porque en eso desorientamos a la congregación. Lo digo a los varones predicadores, ¿verdad? Hay verdades fundamentales que las conocemos muy bien, pero no nos detenemos a lo mejor a veces a meditarlas como debiera ser. Como decía el salmista David, dice que él meditaba todos los días, día y noche, dice, meditaba los principios de Dios. ¿Cuál es uno de nuestros puntos fundamentales o doctrinas mayores, vamos a decir, de nuestra iglesia? Si no lo tienen a mano, ¿cierto? Yo les digo algo sencillo, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. ¿Quién puede tener dudas sobre esto? Nadie. Nadie tiene dudas sobre los 10 mandamientos que fueron dados miles de años atrás, que para algunos están obsoletos, que para algunos no interesan hoy día de observarlo. Pero muchas veces, ¿cierto?, se han hecho análisis sobre esto y que podemos decir que están plenamente vigentes los 10 mandamientos de Dios, ¿no?
¿Y cuáles son, o cómo los distribuye el mismo Señor Jesús? Dice que son una parte para Dios y el otro son para el prójimo. Y si los vemos, ¿cierto? Vamos a ver que los 4 primeros mandamientos son en relación con Dios. Y los otros 6 son en relación con nuestro prójimo. Son cosas sencillas, básicas. Pero al decir del apóstol Pedro, tenía mucha razón cuando dice: yo no me canso de repetirle las mismas cosas, ¿ya? De decirle estas cosas. ¿Por qué? Porque somos, digo, influenciados por el mundo, y muchas veces nos absorbe, y hemos perdido muchos hermanos, hermanas y jóvenes especialmente, llevados por el mundo. Y eso no quisiéramos, no quiere nadie, ninguna familia, ni padre, madre, abuelo, de los que aquí estamos, quisiéramos que nuestros hijos, nietos se fueran a otro lado y no vengan más a la iglesia. Es lo más triste que puede pasar. Pero sucede, es la realidad. En alguna parte está o estamos fallando. Pero también la responsabilidad de cada uno en particular, ¿no? Ustedes saben, o han visto, hemos visto, cómo se alegra un padre, una madre, un padre en general, cuando un hijo toma compromiso y se bautiza. Yo lo he visto. Sí, hace poco. He visto llorar de alegría. Porque el hijo toma un compromiso con Dios. ¿Cuántas madres, cuántos padres se fueron al seno de la tierra sin ver esa realidad? Sin ver que sus hijos, sus hijas no tomaron aquella doctrina que ellos practicaron y le enseñaron, y no pudieron ver que sus hijos también la tomaron y que otros todavía no la toman. Estas cosas tan básicas tal vez para nosotros y que el mundo desconoce, no quiere conocer. Los 10 mandamientos, que nos dice muy en general: no tengan dioses ajenos delante de mí. Y en otro lugar dice que cuando se le da más importancia a una cosa que a Dios, estamos tomando como Dios aquello, al dejar de lado en segundo plano a Dios. Cuando hay cosas, ciertas actividades, vamos a decir, que nos apartan de la iglesia para no estar donde debemos estar, donde Dios nos manda estar, y estamos en otras cosas, estamos dejando a Dios en segundo plano, estamos teniendo otro Dios. Así de simple es, hermano. Sencillo y cierto. Y no es ser estricto o demasiado fanático. Es Dios que lo dice, no el ministerio. De imágenes es casi lo mismo, similar, ¿cierto? Cuando tal vez algunos se van a ver a alguien, ¿cierto? Un día que tienen que estar congregados para Dios, se van a otras cosas, a ver otras cosas, a ver otras personas tal vez. No tienen imágenes, ¿cierto? Como aquellas que imaginamos nosotros y que están ahí, unas imágenes de yeso, ¿no? Son personas que a veces, ¿cierto?, nos arrastran y hasta dejamos de estar en la iglesia por estar allí. Por decir algo que estuvo muy recientemente de mucha moda y que atrapa a muchos, como es el fútbol, ¿cierto? No sé, algún cantante popular que esté, ¿cierto?, en un show un día sábado. Allí está la pelea. Esa es la pelea que habla el apóstol.
en parte, ¿no? Estas cosas tan básicas, pues. No tomar su nombre en vano, esto es muy delicado. Cuando nos hemos bautizado, hemos dicho, voy a hacer tu voluntad. ¿Por qué no estamos todos los sábados aquí? Porque cuando se bautiza, ¿qué se le dice? ¿Te comprometes a guardar los mandamientos de Dios y la fe en Jesús todos los días de tu vida? ¿Y cómo no se ve en la mente a lo mejor si durante el sábado no está otro sábado tampoco? No. Allí se compromete, sí, amén, me comprometo todos los días de mi vida a cumplirle a Dios, al menos cumplirle, y hasta en eso a veces fallamos. No me canso de decir estas cosas, decía el apóstol Pedro, no yo. Tomar el nombre de Dios en vano. Y que decir algo también muy importante, el sábado. Este es el día de Dios, el tiempo de Dios. No debemos hacer ninguna otra cosa. No debemos hablar otras cosas. No debemos, por tanto, pensar otras cosas. Eso nos dice su palabra, así. ¿Dónde está? Mi hermano, yo sé que son pasajes muy conocidos, muy antiguos. Ustedes me dirán, ¿dónde está aquello? No hablar de propia palabra. ¿Cierto? Isaías 58. Que retrajeres el sábado tu pie. ¿Qué significa esto, retraer el pie del sábado? Que tengo el pie, ¿cierto? Estoy pisando el sábado. Eso es lo que está diciendo. Si retrajeres tu pie que me estás pisoteando el sábado, de hacer tu voluntad, dice en mi vida santa. ¿Eso es lo que está diciendo o estoy equivocado? Que no respetar y observar el sábado como debe ser es pisotearlo. Entonces no nos tomemos tan a la ligera, hermanos, hermanas, creyentes, jóvenes. Y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Mire que es celoso, Dios dice, Él dice que es celoso. Entonces yo dificulto que algún hermano que sale de vacaciones, que se va a la playa, se va a un lago un día sábado, esté guardando de esta manera el día sábado. ¿Verdad? Y aquí viene que está hablando del sábado semanal. Aunque habla del sábado, igual es válido para cualquier sábado de Dios. Está hablando del día de ayuno. Pero le da esa visión positiva, ¿no es cierto? Si lo ves así de esta manera, que sea delicioso para ti vivir el sábado, que sea un momento, ¿cierto?, agradable, que sea glorioso porque es de Jehová, que lo venerares. ¿Qué es venerar? ¿No? Cuando veas, entiendas esto y lo hagas de esta manera, dice el verso siguiente, te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir, dice, sobre las alturas de la tierra. Ya hay una consecuencia aquí. Si el Hijo de Dios está siendo llamado para ser feliz, no importa las circunstancias, para ser un hombre o una mujer feliz. Amén. Pero a la manera de Dios. De esta manera, que aquí lo describe este gran profeta, o Dios mismo, porque ellos escribieron inspirados por Dios, ¿cierto? Se va a vivir, ¿cierto?, las cosas de Dios así. No como pensando otra vez, sábado, el viernes ya, se nos fue la semana, viene el sábado, tengo que ir a la iglesia. Tengo que estar allí, tengo que estar, porque si no mis hermanos van a decir algo. No importa eso, ¿no? Si aquí venimos para que Dios nos vea, ¿verdad? Y Dios nos va a ver siempre en falta, y por eso tenemos que pedir siempre perdón a Dios y que nos haga dignos y aptos de estar en su casa de oración, siendo parte de su pueblo. Estas son las sendas antiguas que le decía allí a su pueblo Israel. Mirad, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua.
Porque hoy día estamos siendo bombardeados de doctrinas nuevas, de formas de adoración nuevas. Porque es aburrido cantar a lo mejor así a Dios. Porque tenemos que tener todo tipo de instrumento y todo tipo de música y todo tipo de ritmo para que la juventud se entusiasme. Si no, se va a aburrir y se va a ir. Las cosas de Dios no son así. Él no ve así las cosas. Entonces, mis hermanos, reitero, cosas tan básicas tal vez de estos principios de Dios, que son fundamentales, son, mayores, porque si no las hacemos, estamos quedando marginados de Dios. El sábado es uno de los puntos importantes, tanto que en la antigüedad, cuando un hombre lo profanó, desobedeció a Dios de hacer lo que Él había mandado, le costó la vida. Por eso hay que tener cuidado qué estamos haciendo con el sábado hoy. Y de esto yo no puedo quejarme localmente. Pero hay lugares, y ustedes deben saberlo, y los jóvenes sobre todo, no se sorprendan que en otros lados no lo están entendiendo al parecer de la misma manera. Y tal vez vean cocinar en otro lugar, un día de sábado, cosas que están prohibidas por Dios. Y eso debo decírselo porque lo van a ver y mejor vayan preparados. Sepan que no es la voluntad de Dios, que Dios rechaza esas cosas. Y siendo algo tan fácil, tan conocido, ¿cierto?, tan elemental dentro de lo que es la doctrina de nuestro Dios, y que nos esforzamos, ¿cierto?, por hacerla, por practicarla. Y eso no es solamente la parte de los 10 mandamientos que hablan de relación con Dios, ¿cierto? Hay 6 mandamientos más que van en relación con el prójimo. Honrar padre y madre, que sigan. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, primero hay que empezar por casa. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuánto tuvimos que pedir? Perdón a Dios, ¿cierto?, que nos perdonara esto para estar a cuentas con Él y ser también aceptados como uno de sus hijos en aquel día previo al bautismo. Y sepan los jóvenes, ¿cierto?, que mientras menos faltas se llevan, y claro, en este caso deshonra a nuestros padres, es menos doloroso llegar en el día, porque Dios nos perdona. Y los otros pasajes, ¿cierto?, que son tal vez más elementales: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Son parte de los 10 mandamientos, hermanos, que son, si están junto al sábado y otros, ¿cierto?, son también de riesgo de vida o muerte. Y hoy día, ¿cierto?, es considerado menos categoría aquellas cosas. No codiciarás la mujer y todas las cosas de tu prójimo, ¿verdad? Lo dice aquí. ¿Y de qué uno tal vez ustedes echan de menos? No cometerás adulterio. Este es otro principio de Dios, ¿cierto?, que la gente ya lo cambiaron totalmente, de hacerlo legal hoy día también, ya hace mucho tiempo. De hacer legal de que las personas, ¿cierto?, puedan deshacer su compromiso matrimonial y puedan volver a constituir un nuevo matrimonio, pasando por sobre la voluntad de Dios. Porque casarse de nuevo y estar casado vale decir que su esposo o su esposa estén vivos aún, es adulterio. Es adulterio. El mundo hace mucho tiempo que ya no lo entiende así, y hay leyes y mejoraron todo esto, ¿cierto?, y arreglaron todas las situaciones de manera que no es adulterio.
casarse de nuevo, estando vivo uno de los cónyuges, ¿verdad? Y aún lo más triste, mi hermano, es que eso también llegó a la iglesia. También entró a la iglesia. Y también hay argumentos para decir, sí, si Dios permite esto. Yo hasta aquí no lo he podido ver, hermano. Y esto es lo que muchas veces el tema más repetido de estudio en los congresos. Muy pocos congresos, que son cada 2 años, ¿cierto?, en la parte teológica. Muy pocos de ellos no se han tocado estos temas. Ya hace, ¿cuántos años? No sé, el año 40 y tanto, 40, del año 40 a esta fecha, 80 años. Muchas veces se ha tocado. ¿Y cuál es la intención? De solucionar en la vida los problemas algunos hermanos. Legislar, ¿cierto?, en general para solucionar un problema personal. Y esto lo hemos discutido y lo hemos defendido. Y últimamente, ¿cierto?, hemos ido ganando terreno en eso. Pero aún no está resuelto. Me refiero a que hay hermanos, ¿cierto?, que no les puede entrar, ¿cierto?, en su cabeza de que Dios no permite esto. No lo permite. Por ninguna, salvo uno solo. Pero este es un tema, ¿cierto? Un tema. Como todos los que estoy tocando aquí son temas, verdaderamente, cada uno de ellos. Estoy dando solamente una pincelada de estos grandes temas, ¿cierto?, que han afligido a la iglesia. ¿Por qué? Porque han dejado las enseñanzas antiguas y han mirado para otro lado, para otras enseñanzas. El mundo nos ha estado absorbiendo. ¿Y qué decir de otras? ¿Cierto? Ustedes me dirán, hay muchos más, por cierto, la ley de alimentación. Creo que allí no hay demasiado conflicto, salvo, ¿cierto?, de preocuparse de buscar realmente que la alimentación hoy día no esté contaminada de cosas que Dios tiene por abominables. Y esa es la responsabilidad, ¿cierto?, de cada uno, de averiguar bien, y también tiene que ver con la conciencia. Alimentación. No están los niños, pero los niños deberían saber, por descontado los jóvenes, ¿dónde está la ley de la alimentación? Otros principios, yo así, muy a grosso modo, ¿cierto?, también me acordé de lo que son las uniones prohibidas. Fíjese que en esto Dios también tuvo que ver con el comportamiento del ser humano y de sus hijos en este caso. Las uniones prohibidas y ciertos grados de parentesco que no debiera existir unión matrimonial. Un tema también allí. ¿En qué parte está, hermano? No lo tenemos más. Hay un capítulo entero que habla de esto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Dios se preocupa de que sus hijos, hermanos, que sean únicos, sean especiales, que se distingan en este mundo. El Señor Jesús dijo que sean luminares. Y esto debe ser en todo orden de cosas. Ya hemos apuntado aquí, por ejemplo, la vestimenta. Tal vez no hay una ley específica que diga, ¿no? Pero Él dice, allá muy antiguo, por ejemplo, que en la iglesia esto está vigente, no se ha caducado, pero no se respeta. Cuando dice no usará hábitos, la mujer hábitos de varón. Eso parece que ya se ha claudicado. Pero Dios no lo ha dejado por obsoleto. Sigue vigente. Pero está tan atrás, tan antigua esa enseñanza, que ya están como olvidadas. Por eso el llamado dice, párense, deténganse, piensen, miren las cosas de Dios. Aquello que se enseñaba en la antigüedad, aquello que ni siquiera en esos tiempos era imaginable que podríamos estar conversando hoy en día, como es
un segundo matrimonio, como es el casarte con una persona de afuera, que no se ha bautizado, me refiero a una persona bautizada. Eso ni siquiera estaba para la discusión, era descontado de todo. Pero hoy día ya no. Por eso, yo creo que este llamado hoy día es vigente y es también para nosotros. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, ¿cuál era aquel buen camino que me estaba perdiendo de vista? Y anden por él. Pero que la respuesta no sea aquella de los hijos de Dios de ese tiempo cuando dijeron, no andaremos. Sí, quisiéramos andar con la ayuda de Dios. Cosas tan elementales son básicas, mis hermanos. Las solemnidades son características de la iglesia. Sin embargo, ustedes también han vivido que no en todas partes se celebran de la misma manera, que no en todas partes se respetan los días, ¿cierto?, plenamente, que hasta algunos pueden darse el gusto de salir a trabajar. No estoy hablando del día de semana, ¿cierto?, de día hábil, estoy hablando del sábado. ¿Cuándo ocurrió aquel cambio? No ha ocurrido, sino que se toman licencias muchas veces. Y la solemnidad de Dios, cosas básicas de nuestro, ¿cierto?, características nuestras, que nos identifican plenamente, no se están haciendo en el país, estoy hablando, ¿cierto?, como corresponde recién. Desde el año pasado se está pidiendo y obligando a la medida que se puede, ¿no?, de que todos lo hagamos de la misma manera, todos los cultos que corresponde hacer, porque a eso nos llama Dios, ¿no? Dice que cada día debemos presentar ofrenda encendida. Esto es culto, adoración. Mañana, tarde. Pero algunos se han tenido la sorpresa del otro lado y no están haciendo un culto que corresponde a las 10:30 o 3 de la tarde. Gracias a Dios hemos ganado también esa batalla, pero no había falta tenerla, yo creo yo, en otras partes del práctica, porque ya estaba de mucho tiempo no haciéndose de esa manera. Estas santas solemnidades, ¿cierto?, como el día sábado, que son tiempos de Dios. Y eso hoy día estamos nosotros llamados a entenderlo, ¿cierto?, a practicarlo, a enseñarlo, a demostrarlo, como lo hacía en sus buenos momentos Israel en su tiempo, cuando prosperó, cuando fue obediente a Dios y prosperaba. Y luego por la desobediencia, ¿cierto?, empezó a decaer y se perdió en el mundo incluso. Recién después Dios lo hace aparecer de nuevo en el tiempo y allí está ese pueblo, ¿cierto?, representantes de ese pueblo allí, que dice el apóstol Pablo que están cegados respecto a la visión futura de las cosas de Dios, desde Cristo en adelante. Ellos no tienen al Señor Jesús, están con un velo en sus ojos, dice. No pueden ver los planes de Dios a futuro, pero llegará el día que les va a ser quitado el velo, ¿no? Y allí se producirá aquella unidad entre el pueblo gentil y el pueblo de Dios. Es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Mientras tanto, ¿cierto?, el cuidado que debemos tener nosotros de practicar las cosas de Dios como son originalmente, no adaptadas a los tiempos. La doctrina de Dios no pasa de moda, aunque a algunos les parezca pasar de moda, aburrida o como sea. No es así. Dios la mantuvo por milenios en la antigüedad y la trajo hasta los tiempos de Jesús y siguió siendo igual. Y nosotros hemos ido aprendiendo de a poco cómo se hacía, ¿cierto?, la adoración a Dios, y qué días, y qué horas, qué fechas. Gracias a Dios todo ese conocimiento que nos ha entregado. Sin duda nos faltará mucho, pero esa es nuestra intención, ¿cierto?, de respetar las cosas y los tiempos de Dios y practicar su doctrina como en los tiempos antiguos.
Esa es la iglesia de nuestro Dios. Que algunos dicen, no, esas cosas son tan pasadas de moda. Y el Señor, claro, dice que algunos van a criticarnos. ¿Cuándo viene tu Dios? Y ustedes y nosotros sabemos por qué no viene, ¿verdad? Todavía. Porque son sus tiempos, nosotros los desconocemos. Nadie, muchos lo han intentado, pero nadie puede saber exactamente cuándo empieza el último tiempo que Dios tiene prometido, ¿cierto? El castigo del mundo y la recompensa para los hijos de Dios que serán fieles. Eso no lo sabe nadie, pero sí sabemos que va a ocurrir. Y por eso el apóstol Pedro decía, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, aún Dios no ha castigado a este mundo que merece el castigo desde hace mucho tiempo. Hay lugares muy similares ya a Sodoma y Gomorra. Y claro, hasta en nuestro país, pues sí, acá en los confines del mundo, pero igual llega la modernidad y llegan las nuevas legislaciones, ¿cierto?, de hacer legal algo que es totalmente ilegal, ¿cierto?, inmoral delante de Dios, como son hablamos de las uniones prohibidas, ¿verdad? Hoy día es ley. En ese mundo estamos. No nos dejemos absorber por estas modernidades, por esta forma de adorar a Dios muy diferente, ¿verdad? El Señor tiene paciencia, dice, esperando a que usted se decida, ¿cierto?, de una vez y pida a Dios que le dé la oportunidad de ser su hija. ¿Por qué? Porque más, dice, el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así va a ser. ¿Cuándo? Entonces será nuestro tiempo. No lo sabemos cuándo esto va a ocurrir, pero sí tenemos la certeza que va a ocurrir. Así estemos vivos o estemos muertos. Igualmente, los que hicieron la voluntad de Dios y los que no la hicieron, hay una grande diferencia. Y eso debemos preocuparnos mientras estemos vivos, porque una vez que pasemos de este mundo ya no hay ninguna esperanza, por mucho que roguemos o se le haga misa a un difunto, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo y nosotros debemos estar atentos a esto. La iglesia, como decía, ni la doctrina pasa de moda, porque Dios es eterno. Para Él no hay tiempos pasados y futuros, Él es presente en todos los tiempos. Todo es vigente para Él. Bien, finalmente, mis hermanos, el Señor nos deja un consejo, ¿verdad? Porque este es el riesgo, el peligro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Y más. Porque habla de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y tal vez algunos ya tengan mis nietos. Para todas las generaciones. Dios los tiene todos para Él. Pero nos advierte, ¿cierto? Uno dice, por ejemplo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así sea, mis hermanos, Dios nos ayude para que podamos llegar, ¿cierto?, a esta forma, ¿cierto?, de ser aprobados por Él. Muchas bendiciones, mi hermano, a todos.